Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Hoy vamos a estudiar un contenido que conocemos como la representación gráfica de una población y más comúnmente entendido como pirámide de población. ¿Qué es una pirámide de población? Pues es una representación gráfica, como podéis ver aquí, de la población de un lugar determinado, en este caso es España, en un momento determinado. Aquí hemos escogido 1900. Veis que tiene varios lugares dentro del gráfico que destacaremos e iremos estudiando poquito a poco. En primer lugar, veis aquí en la base lo que es la cantidad de población, la población de un lugar. Como os he dicho antes, en este caso estamos analizando la población de España en 1900. Obviamente, veis que la población se divide en varones y mujeres. Generalmente a la derecha se representan las mujeres y a la izquierda los varones, aunque os podéis encontrar algunas algunas pirámides en la cual a veces en casos muy contados, cambian el orden, pero generalmente la distribución es a la izquierda los varones y a la derecha las mujeres. Abajo sí que cambia, dependiendo de lo que analicemos. Por ejemplo, si analizamos la pirámide de población de un lugar, un pueblecito pequeño, con 500, 1000, 1500, 700 habitantes o incluso menos, pues lógicamente no hace falta poner la población en proporciones, sino que directamente la podríamos poner en la cantidad real. Por ejemplo, imaginaos cada 100 en un pueblo de 1000 habitantes, pues iría desde 0, 100, 200, 300, 400, 500, etcétera, etcétera. Lo mismo para las mujeres que para los hombres, como veis ahí a la izquierda. En este caso, al ser una población alta, como la que puede ser España, pues se utiliza más las proporciones, es decir, en lugar de números absolutos, en vez de ir de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones hasta los 47 que somos hoy en día, podríamos cortar antes porque en 1900 jamás llegamos a esa población, pues se ha optado, en este caso el autor de esta pirámide ha optado por ponerla en proporción. A la izquierda tenéis, en este lado de la gráfica, tenéis las edades, los grupos de población por edades, generalmente de 5 en 5. Aquí veis de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, etcétera, 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 hasta a partir de más de 85, donde la población, por supuesto, es mucho más reducida que en la base. Generalmente, prácticamente en todo el mundo, siempre hay menos ancianos que gente que nace. No es una regla general. Si analizásemos un pueblo muy al borde ya de la despoblación, lógicamente esto sería al revés, pero no es el caso. Estamos analizando un país entero, como es España, y su población, en este caso representada a través de este gráfico que conocemos como pirámide de edades o pirámide de población. ¿Cómo se interpreta? Pues es muy fácil, chicos, no tenéis ningún tipo de problema. Vamos a ver. Primero, España. En 1900, ¿cómo era la población? Pues vamos a ver. En 1900 en España tenemos que entre 0 y 4 años había un 12% de varones de la población total y un poco menos de mujeres. Veis que estaríamos en torno a un 11%. ¿Qué quiere decir? Que, repito, en España, en 1900, de los niños y niñas de entre 0 y 4 años, las niñas serían un 11% de la población y los niños prácticamente un 12%. En ese mismo año, siempre, no olvidéis que no nos desplazamos de fecha, nos desplazamos por edades. Hemos cogido 1900 para analizarlo, pero no nos estamos desplazando por fechas, sino por edades. Es como si hiciéramos hoy en día. ¿Cómo es la población de Torrejón, de Ardoz, en 2020? Pues diríamos, en 2020 hay tantos niños, tantas niñas, bien en valores absolutos, con cifras, o bien en porcentajes. Seguimos, en 1900, por tanto, en España, de los habitantes que había entre 0 y 4 años, un 12% eran niños y un 11% niñas. El porcentaje se mantiene, aunque se ha reducido un poco, entre 5 y 9 años. Repito e insisto, ¿cómo era la población en 1900 en España? Pues
niños entre 0 y 4 años casi un 12%, y entre 5 y 9 años, niños, seguimos en niños, en la parte izquierda del gráfico, pues se ha reducido un poco. Es decir, desgraciadamente se habrán producido pues algún tipo de fallecimiento, sobre todo en esta fecha, a comienzos del siglo XX. Vamos a ver que el índice de mortalidad infantil era bastante elevado. Si veis, las niñas también se ha reducido un poco, y avanzando por edades, siempre en 1900, vemos que la población se va reduciendo. ¿Qué significa? Pues que veis que, por ejemplo, el 9% se llega en niñas entre 15 y 19 años, pues está en torno al 8%, un poco más elevado entre niños. Y así sucesivamente. Esta típica pirámide es característica de los países subdesarrollados o que inician un proceso de desarrollo todavía tímido, todavía débil. ¿Por qué? Porque España en 1900 estaba lejos todavía de ser un país industrializado, como ya había ocurrido en el norte de Europa. Ya lo iréis viendo, por ejemplo, en cuarto de la ESO, cuando lo estudiéis esto detenidamente. Si vais observando la pirámide, lo que es hacia la cúspide, se va reduciendo. ¿Qué significa? Que cada vez hay menos gente. En 1900 en España, entre 45 y 49 años, por ejemplo, aquí lo tenéis, pues las mujeres solo había, ni llega al 6% de esa población, eran mujeres de 45 a 49 años. Por ejemplo, en 1900 en España, hombres, varones de entre 50 y 54 años, solo constituían el 6%, aproximadamente un poco menos del 6%. ¿Veis por aquí? Se ha reducido bastante. Y así sucesivamente. ¿Qué nos indica cuando esta pirámide tiene esta forma, con los lados que se van estrechando de una forma muy pronunciada hacia arriba? Pues que hay un nivel de mortalidad bastante elevado. Es decir, las condiciones sanitarias en España en 1900 eran todavía muy precarias, dejaban mucho que desear y por tanto se producía una mortalidad también bastante elevada. También tenemos que añadir guerras, también tenemos que añadir otro tipo de circunstancias que van haciendo que la población se vaya reduciendo de una forma muy, muy pronunciada hacia la cúspide, donde veis que mayores de 85 años en 1900 pues no llegan ni siquiera al 0,5%. Esto cambia completamente si veis, analizamos en el 2007, hemos saltado un siglo y pico en el tiempo. España es un país desarrollado, es una de las principales potencias industriales de Europa y, por supuesto, su régimen o su representación poblacional en el gráfico ha cambiado bastante. Veis la diferencia completamente. Estamos estudiando ahora mismo lo que es la población en España en el 2007. ¿Qué constituye? Pues fijaos qué cambio tan atroz. Cómo se ha reducido la base, es decir, no nacen niños ni niñas lo suficientes como para sustituir a la gente mayor. ¿Veis cómo se ha estrechado? ¿Qué diferente es de esta? Esto es muy típico de los países desarrollados, que tengan la base muy estrecha, luego una amplia zona intermedia y ya se ha desarrollado mucho lo que es la cúspide de la pirámide. ¿Qué quiere decir? Pues que hay muchos hombres y mujeres que superan a partir de los 85 años. Afortunadamente, porque las condiciones sanitarias en el país han mejorado mucho y, por tanto, la esperanza de vida se ha prolongado. Recordad que la esperanza de vida es el número de años que una persona se calcula que va a vivir de media en un país en el momento en el que nace. Entonces, veis que aquí hay mucha más gente. Fijaos si la comparamos con la anterior, no tiene nada que ver, pero en cambio, abajo la base se ha estrechado. Es el gran problema de España hoy en día. No hay niños suficientes para sustituir a esta generación que, conforme vaya subiendo, se llegarán a jubilar a partir de los 65 o 67 años y, por tanto, habrá que pagar pensiones. ¿Quién paga las pensiones? La gente que trabaja. Cuando estos que ahora hoy en día tienen, bueno, en 2007 en ese momento, tenían entre 0 y 15 años, que son los que no pueden trabajar, no están en edad de trabajar,
empiezan a partir de los 16, esta parte tendrá que mantener a todos estos que van subiendo conforme avanzamos en la fecha, con lo cual es un grave problema para los países desarrollados que no tienen natalidad suficiente como para afrontar los gastos que generan la población mayor. Esta forma, normalmente se le llama de bulbo, esta forma es la de una pirámide de un país desarrollado como es España y que genera unos problemas que debe afrontar. En este caso se intentó a través de la inmigración, que afortunadamente ha mitigado en parte los problemas que generan el nacimiento tan escaso de niños y niñas en este momento como era el 2007. España hoy en día es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, junto con Japón, Italia, etcétera, etcétera, pero estamos ahí siempre estamos entre los 3, 4 primeros y se nota perfectamente aquí. Todavía si viéramos en uno más actualizado, en el 2020, veríamos que la gente que en ese momento, si estuviéramos hablando del 2020, habríamos avanzado 13 años, con lo cual miraríamos 85 menos 13, sería la gente que está aquí en el 2020, sería la que aquí tenía 13 años menos. En concreto vamos a redondear en torno a 70, entre 70 y 74 años. Este segmento de la pirámide, si analizáramos en el 2020, habría subido hasta aquí. Veis que vienen pegando fuerte, si me permitís la expresión. Por lo tanto, todavía habría mayor número de ancianos que ya están fuera, por supuesto, de edad laboral desde los 60. Esta es la pirámide de población de un país desarrollado, como es España, muy característica. No quiere decir que todos los países desarrollados la tengan igual. Y esta es la de un país muy poco desarrollado. ¿Cómo sería todavía un país de los más pobres del mundo? Pues tendría una base muy, muy, muy amplia, pero inmediatamente se va estrechando. ¿Qué quiere decir? Que nacen muchos niños y niñas, pero desgraciadamente hay muy poca atención sanitaria, unas condiciones de vida horribles, y eso hace que la mortalidad infantil se vaya reduciendo y, por tanto, se vaya estrechando todo lo que es esta parte de la pirámide, se vaya estrechando todavía muchísimo más que la que vemos aquí en España. Por tanto, resumiendo, ¿qué es una pirámide de población? Una pirámide de población es una representación gráfica de la población de un lugar en un momento determinado. A la izquierda varones, a la derecha mujeres. A la izquierda, aquí en el eje vertical, las edades que se van a representar de 5 en 5, desde 0 a 4 hasta más de 85. Y abajo es lo que sí que puede variar, eso tenéis que tener un poquito más de cuidado, porque pueden ser en valores absolutos, cada 10, 1000, 100.000, millón, 10 millones, etcétera, etcétera. Imaginaos si ponemos la población de China, pues tendríamos que tener una base tan amplia para llegar a los casi 1.300 millones que tiene el país asiático. Por tanto, cuando hablamos de millones, generalmente se utiliza el tanto por ciento, aunque tampoco nos habría impedido nadie pues ponerlo, por ejemplo, pues cada 2 millones. Aquí puede variar el valor que utilicemos para representar. Aquí en la proporción, bien de esta forma, la cantidad en valores absolutos de mujeres, de hombres, en un momento determinado, en un lugar determinado. Y a la izquierda las edades. Las diferentes formas y sus explicaciones las tenéis en el libro y, por supuesto, cualquier duda ya sabéis de dónde localizarme. Espero que lo hayáis entendido un poquito mejor y espero todas vuestras consultas, vuestras dudas, que para eso estoy. Hasta luego.